Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Dardo Bagnis y hoy quería traer un video para ustedes dedicado a la sonda espacial Voyager y algunos detalles técnicos que los va a dejar impactados. Vamos a por ello. Bueno, hacía tiempo que quería hacer este video y bueno, me decidí a hacerlo, reuní una cantidad de información interesante y cada vez que encontraba algo me parecía más interesante. Vamos a decir primero qué fue Voyager. Voyager 1, que luego se envió la Voyager 2 como gemela, fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 mediante un cohete Titan. Y el peso aproximado era de 722 kilos. Tiene tres generadores de radioisótopos que generan unos 450 vatios de potencia y que, bueno, según las predicciones de los científicos, se terminaría en el 2025. Sí, en el 2025 dejaría de estar operativa la Voyager 1. La Voyager 2 todavía tiene un poquitito más. Está recién a 17.000 millones de kilómetros, cosa de que Voyager 2 se encuentra a 22.000 millones de kilómetros aproximadamente, porque viaja a una velocidad fantástica, ¿no es cierto? No es constante la velocidad, varía según campos gravitatorios, pero alrededor de los 108.000 kilómetros por hora. Entonces, el dato interesante o la propuesta interesante era de qué manera en ese momento se había logrado semejante hazaña. Entonces vamos a poner esta situación en su cuadro, en su momento, en su situación histórica. Desde el punto de vista de la época, estamos en presencia de tecnologías que estaban en cambio, pero que todavía les venían arrastrando cosas de los 60. Luego vinieron grandes cambios con la informática, pero eso fue mucho después. Todavía teníamos en Argentina televisión blanco y negro hasta el Mundial 78, cuando empezamos con los televisores color. A finales de los 70 aparece el Walkman. Todavía usábamos tocadiscos valvulares Winco, autos que nos quedaron de la década del 60 seguíamos usando en los 70, y cuando aparece realmente la explosión a finales de los 70 con las computadoras, los sistemas operativos que permitían compartir información, programas y ese tipo de cosas. Aunque todavía en la aduana argentina en esa época se utilizaba la IBM 360, todavía no había venido el salto tecnológico y todavía nuestras aduanas utilizaban estas computadoras. En ese contexto es que nace la misión Voyager. Por eso tendríamos que situarnos en ese momento y en esa tecnología. Desde ese punto de vista, las misiones espaciales han traído grandes mejoras en las tecnologías. Grandes avances se han logrado desde que fuimos a la Luna y todas las misiones espaciales han utilizado tecnologías de vanguardia. Y gracias a eso hoy podemos gozar de los teléfonos celulares, por ejemplo. En aquella época, Voyager ya tenía sistemas informáticos que, en su época eran relativamente avanzados. Constaban de 3 microprocesadores 8080, en la serie de los que después Silo hizo popular con el Z80, y después aparecieron las computadoras en las casas con la CZ Spectrum, y con las Commodore 128 también traían un coprocesador matemático 8080
Y bueno, es un microprocesador muy lento. Si uno se pone a pensar en lo que tenemos hoy, cualquier celular es 1.000.000 de veces más poderoso que esos procesadores. Lo llamativo que ya estos micros programados de manera en Fortran, y que estaban conectados en forma redundante, o sea, podían, si uno caía, dejaba de funcionar o fallaba, podía ser reemplazado por el otro, y así los tres microprocesadores se apoyaban el uno en el otro. En cuanto a las comunicaciones, bueno, ya utilizaban bandas de frecuencias muy altas, como la banda S o la banda X, entre 6 y 10 GHz, y modulación de tipo cuadrática, que son cosas muy novedosas, ya que no toman como cero el valor cero, sino para, digamos, desplazar el ruido, toman niveles diferenciales. Entonces, cuadrático diferencial, y además, bueno, tenía el protocolo Manchester, que como beneficio hace una suma para saber su exactitud o si hay algún error, y eso es lo que se conoce como checksum, que viene después implementado en casi todas las cosas informáticas, y todas las redes utilizan el checksum para saber si lo que ha recibido está correcto. De todas maneras, con todas esas precauciones y con todas esas capacidades tecnológicas, la antena del Voyager, con 48 decibeles en la banda X y 36 dB en la banda S, no alcanza a ser concebible la comunicación de ningún tipo, porque si hacemos los cálculos de pérdida o atenuación de espacio libre para los que están en telecomunicaciones, van a ver que, bueno, la atenuación simplemente por el alejarse de la señal desde el emisor hacia la Tierra, desde la sonda hacia la Tierra, tiene una pérdida que es fantástica. Yo hice los cálculos y bueno, se los voy a mostrar ahora con una aplicación diseñada para Android. Bueno, justamente para hacer estos cálculos tuve que desarrollar una aplicación, ya que los programas que habitualmente utilizo para hacer cálculos de propagación y presupuestos no me permitían poner cifras tan altas de distancias. Entonces, bueno, utilizando un sistema de programación que hoy se usa mucho, que es App Inventor 2 del MIT, bueno, hice una aplicación lo necesario justo como para hacer este tipo de cálculos. Esto solamente me introduce los datos, y yo con una fórmula que es muy usada, que es la más común en telecomunicaciones, que es 32,4 más logaritmo de 20 por logaritmo de frecuencia más 20 logaritmo de distancia. Lo que yo voy a hacer es introducir la distancia de la Voyager en este momento. Son 22.000 millones de kilómetros, y vamos a calcular para una frecuencia de 2.4, por ejemplo. No, vamos a hacerlo en megahertz, 2400. Para 22.000 millones de kilómetros y una frecuencia de 2.4 GB, la atenuación es de menos 306 dB, menos 307 si redondeamos. ¿Esto qué implica? Que la pérdida que va a haber simplemente por la dispersión de la señal, no tomando en cuenta los obstáculos que puede haber en el medio, que pueden ser campos magnéticos, cuerpos celestes o cualquier tipo de cuerpo en medio del paso de la señal, eso no lo estamos tomando, simplemente la pérdida. Entonces, menos 306 dB o menos 307 dB sería un cálculo isotrópico, una situación isotrópica, una situación perfecta,
cosa que eso no existe, pero bueno, este es para este caso. Vamos a hacer el mismo cálculo, pero ahora ya no para 2,4 GB, sino para 10 GB, que es el extremo más alto de la banda X que utilizó Voyager. Si yo le doy calcular, me dice que bueno, la pérdida es un poquito, perdón, me equivoqué, puse 10 MHz en lugar de 10 GB. Ahí está, corregido el problema, hacemos el cálculo y me da que es un poco peor. La pérdida a mayor frecuencia aumenta, y en este caso es de menos 319 decibeles de pérdida. Normalmente el umbral de recepción de cualquier equipo de comunicaciones terrestres para modos analógicos son de menos 117 decibeles, y para modos digitales están en los menos 95, menos 80 decibeles. O sea, estamos hablando de señales muy pequeñas, digamos, de niveles de señales casi imposibles de recibir. Así que bueno, volvemos ahora para ver el sistema de antenas terrestres que tenía para recibir, que existe en este momento, de los sistemas Deep Space. ¿Cómo hacían para captar estos menos 319 dB de la señal de Voyager? Bueno, básicamente el sistema de recepción terrestre Deep Space son 3 antenas puestas estratégicamente para cubrir todo el espacio celeste a las 24 horas del día, y son 3 antenas que están ubicadas, una en Canberra, en Australia, otra en España y otra en Estados Unidos. En realidad son complejos de antenas, no es una sola antena parabólica, y que rondan entre los 7 y 70 metros de diámetro. Ese conjunto de antenas sirve para justamente alinear con la trayectoria de la sonda, y tienen en lo que es el iluminador en sí, o la parte de antena que hace la función de recibir la señal, están enfriados de manera criogénica a muy baja temperatura, donde los electrones se comportan en los materiales conductores de una manera muy especial, que esa es la base justamente de los superconductores, y que con muy poquita señal se activan, o sea, son sensibles a muy pequeñas señales. Estamos hablando de apenas partículas que se mueven en el aire, o que oscilaciones mínimas, tal como son los radiotelescopios que reciben señales de las estrellas. En este caso estamos recibiendo señales de radio a 22.000 millones de kilómetros, que con una potencia de tan solo 19 watts es mucho menor inclusive que una estrella. Por eso lo llamativo y la proeza de las comunicaciones en sí con esta nave. Le quedan 5 años más a los generadores para la Voyager 1, así que en 5 años más le estaremos diciendo adiós. Ya no se va a poder recibir más señales de esta, porque carece de paneles solares. Toda la energía la producen estos generadores. Sin duda, ha sido, además de la proeza técnica, la importancia para que la raza humana aprenda cosas nuevas sobre su entorno, esto es una muestra más de la capacidad tecnológica que se tiene. Por mi parte fue un gusto haber hecho este video, porque justamente yo me dedico a las comunicaciones y esto realmente asombra. No quería dejar de mencionar por último el disco de oro que porta la Voyager 1, igual que la 2, a bordo, y que fue diseñada por Carl Sagan y algunos científicos de la NASA. Así que con esto, si les gustó el video, espero que les den like
y se suscriban, porque bueno, van a seguir saliendo vídeos de este tipo, uno por semana por lo menos estoy comprometido a hacer. Desde ya muchas gracias y estamos en contacto.